Sigamos. Divisibilidad. 1, 2, 3, 4, 5 letras y divisibilidad. ¿De qué trata la divisibilidad? Simplemente de cuando un número divide a otro, ¿cierto? Por ejemplo, el 6 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque si uno divide, da exactamente 3. Como dice acá, el resultado de un número entero y el resto de la división es 0. O sea, no queda resto. Se divide exactamente. Entonces es conveniente saber algunas reglas de la divisibilidad, cuándo yo puedo dividir y que me dé justo, porque yo necesito trabajar los ejercicios lo más rápido posible. ¿Ya? Recuerden que estamos en una prueba donde también se mide el tiempo, tengo que trabajar rápido. Entonces me conviene saber estas reglas de divisibilidad para trabajar rápido. Igual que saber las tablas, o sea, si alguien no se sabe las tablas, bueno, sería conveniente que le pegue una repasada, porque si le dicen 7 por 8 y empieza a pensarlo y 7 por 8 dice, a ver, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por... y empieza así, oye, el tiempo que pierde es, pero valiosísimo. Bueno, ¿cuándo un número es divisible por 2? ¿Cuándo yo puedo dividir por 2? ¿Cuándo termina en cifra par? Eso ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Si yo tengo el número 146, sé que termina en cifra par, o sea, sé que si lo divido por 2, me va a dar un número exacto. Y ustedes ven ahí que esto da 73, da justito. Ahora, si el número es 360, termina en 0, ¿el 0 es par? Sí, también el 0 es par. Si divido por 2, entonces esta división me va a dar exacto. Y da justo 180. ¿Ya? Bueno, de eso se trata. Entonces, divisible por 2, yo creo que todos ustedes lo saben y se dan cuenta. Pero este me interesa que lo sepan muy bien. ¿Cuándo yo puedo dividir por 3 para que me dé exacto? Bueno, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Miren, cuando la suma de sus cifras, o sea, si yo coloco el número 136, yo digo, a ver, ¿podré dividirlo por 3 y que me dé justo? Sumo la cifra. 1 más 3 más 6. Y 1 más 3, 4. Y 4 más 6, 10. Me da 10. ¿El 10 es múltiplo de 3? No. Entonces yo sé que esta división no la puedo, o sea, la puedo dividir por 3, pero me daría con decimales. Entonces se trata de sumar y darse cuenta si en vez de 136 hubiese sido 135, ahí sí, ni un problema para dividirlo por 3 porque la suma da 1 más 3, 4, 4 más 5, 9. ¿Y el 9 es divisible por 3? Sí. O sea, aquí yo podría dividir por 3 y da, pero exacto, sin ninguna duda. Ya, sigamos. Por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando las dos últimas cifras sean ceros o múltiplo de 4. Miren, uno puede colocar un número cualquiera. 7316. Vean estos dos. Le coloqué 16. ¿Esos son un múltiplo de 4? Sí. ¿Qué significa eso? Que si yo esto lo divido por 4, me da exacto. Y ustedes lo pueden verificar. Y no solamente eso, pueden colocar en vez de 16, colocar que terminen dos ceros. ¿Y qué pasa? Que si lo divido por 4, también me da exacto. Entonces, ustedes pueden inventar un número que quieran y al final le colocan terminación que sea múltiplo de 4 o terminación con dos ceros y se puede dividir por 4. ¿Ven? Y finalmente el 5, bueno, yo creo que se lo saben sin problema, cuando un número termina en 0 o en 5, ese se puede dividir por 5 sin problema. O sea, si tengo 7, 0 y termina en 5, sé que lo puedo dividir por 5 y me va a dar exacto. O si tengo el número 140 como termina en 0, sé que lo divido por 5 y también me va a dar un número exacto. Ya, ahí está entonces esas reglas que nos van a servir. Insisto, principalmente recuerden y apréndanse la del 3. Por ejemplo, en algún momento salió en la prueba un ejercicio en que había que ocupar la divisibilidad por 3, que es en este que coloqué aquí. ¿Cuál de los siguientes pares de dígitos, está hablando de esto, estos pares, deben ponerse en el lugar de los hashtags? Aquí, ahí. ¿Qué cosa hay que colocar ahí? Para que el número de 6 cifras
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tiene 6 cifras. Para que el número de 6 cifras sea divisible por 3. Ya, queremos que ese número sea divisible por 3, pero estos elementos no los conocemos. Bueno, pero ya conocemos el 6, el 4, el 1 y el 2, y eso podemos sumarlo por mientras. 6 más 4, 10, 11, y da en total 13. Ya. Al 13 entonces vamos a tener que agregarle esos dos números, y que me dé la suma un múltiplo de 3. Ya, entonces, si uno dice, a ver, ya vamos en 13, ¿cuál es el múltiplo de 3 que viene después del 13? 15, ¿cierto? Múltiplo de 3, 15. Después del 15, 18. Después del 18, 21 y así, 24, etc. Ya. Bueno, si vamos en 13, por ejemplo, para llegar a 15, ¿cuánto me faltarían? 2. O sea, esta suma tendría que darme 2 para que yo llegue a 15. Por lo tanto, estos dos números tendrían que sumar 2 y me fijo en la alternativa si alguno de ellos suma 2. Y no, ninguno. ¿Qué significa eso? Que a los 13 que teníamos inicialmente le vamos a volver a sumar, ¿cierto?, estos dos valores, pero ahora nos vamos al múltiplo de 3 siguiente, que es el 18. Si tenemos 13, ¿cuánto falta para llegar a 18? 5. O sea, estos dos números tienen que sumar 5. Estos números que estamos buscando tienen que sumar 5. 0 más 0, no. 1 más 2 da 3. 2 más 2 da 4. 3 más 5, ninguno. O sea, ya descartamos esos dos. Tenemos 13. Sumamos entonces los dos valores desconocidos y ahora tenemos que llegar a 21. Si tenemos 13, ¿cuánto falta para llegar a 21? 8. Estos dos números tienen que sumar 8 para que me dé 21 sea un múltiplo de 13. ¿Y hay alguno que sume 8? 0, 0 no, 1, 2, 3, 2 más 2, 4, acá. 3 y 5, 3 más 5, 8. O sea que ese número podría ser 6, en vez del símbolo, ¿cierto? Coloco el primero, el 3, después viene un 4, símbolo, coloco el otro valor aquí, que es el 5, después el 1 y el 2. Y ahí está listo. ¿Y este número es divisible por 3? Sí, ¿por qué? Porque si sumo todas las cifras, da un múltiplo de 3, ¿cierto? 9, bueno, esto va a sumar en total 21. ¿Y 21 es divisible por 3? Sí, 7 veces. Ya, ahí hay un ejercicio, ¿se fijan?, en que uno puede aplicar eso que estábamos viendo recién, la divisibilidad. Ya, sigamos avanzando. Estábamos en los números enteros. Vean lo que aparece ahora. Números racionales. Racionales tienen que ver con ración, una ración. ¿Qué significa una ración? Una porción, ¿cierto? Una ración de torta, una porción de torta, una parte de toda la torta. Bueno, ahí están los racionales. Vean de que los racionales son todos los números de la forma a partido b, o a sobre b, como le dicen en otros países, en fin, donde a es el numerador y b el denominador. Pero sin olvidar la gran condición, esta, de que este valor b tiene que ser distinto de 0. Eso ya lo sabemos ya. Y es una cosa que uno tiene que, pero siempre tenerlo presente. En cualquier fracción, estar pensando en qué pasa si ese es 0. ¿No? Bueno, no se podría resolver si es 0. Y tenemos dos tipos de fracciones. Vean que si a es menor que b, a es el numerador. Por ejemplo, si a es menor que b, la a es el 2 y la b es el 5. Bueno, esa fracción se llama propia. Es una fracción propia. Y después lo que nos dice es que toda fracción propia se encuentra entre 0 y 1. ¿Por qué? Bueno, porque es cosa que hagamos la división. Pues. 2 dividido 5. 5 en 2, 0, bajo un 0. 5 en 20, 4. 4 por 5, 20, a 20, 0. O sea, 2 quintos es 0,4. ¿Y qué es lo que es 0,4?
un número que está entre 0 y 1. Y eso siempre ocurre entonces con la fracción propia cuando el numerador es menor. Ya, pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa ahora si A es mayor que B? Coloquemos entonces la fracción dada vuelta. Coloquemos el A, el numerador, mayor que el B. Esta fracción recibe el nombre de impropia. Y toda fracción impropia es mayor o igual a 1. ¿Qué pasa si hago la división de 5 y 2? 2 por 2, 4, a 5, 1, bajo un 0, así que coloco coma. 2 en 10, 5, 5 por 2, 10, 10, 0, 2,5. 5 medios es 2,5. ¿Es mayor que 1? Claro que es mayor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, este 5 medios se llama una fracción impropia. Pero, también acá decía mayor o igual. ¿Y qué implica eso? De que si yo tengo la fracción 5 dividido 5, eso es igual a 1. ¿Y cómo se llama esta fracción donde los dos son iguales? También se llama impropia. ¿Ya? Así que ahí tenemos las dos situaciones. Pueden ser los dos iguales, 5 partido 5, o el numerador ser mayor que el denominador. Ya, viendo todos los detalles de todo, o sea, para que no nos sorprendan con ninguna cosa de lo que nos pregunten, tenemos que tener idea. Ya, vamos con el siguiente. Dice, sea n un número entero positivo. Ya, n, está hablando de todos estos números que aparecen acá, donde hay una n, o varias n, dice que ese n es un entero positivo. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es siempre, verdadera? Ya. Bueno, aquí muchos acostumbran a reemplazar, por ejemplo, decir ya n es el 5 porque es un entero positivo y trabajar con ese valor. ¿Y está bien? Sí, está bien, se puede hacer así. Pero yo voy a ir trabajándolo sin reemplazar en forma numérica para que aprendamos a razonar en forma algebraica. ¿Ya? Recuerden que ahora se trata de competencia matemática, y competencia matemática no es hacer operaciones, ¿ah? Es razonar las cosas matemáticas, en fin. Veamos entonces el razonamiento en cada una de estas alternativas. La A. Vean que la alternativa A dice n más 2 partido n menos 1, dice que es un racional, que es una fracción. Ya. Bueno, nosotros aquí estamos viendo que es una fracción, pero lo que yo les dije, nunca deben olvidarse de ver si en el denominador, ¿cierto? Si en el denominador se produce un 0. ¿Y se puede producir acá un 0? Sí, si la n vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, si se da que esto puede ser o puede estar partido por 0, no es un racional. O sea, siempre no es un racional, porque a veces no va a estar definida. O sea, está descartado porque estamos buscando que siempre sea verdadera, y en este caso, si está partido por 0, no va a ser verdadera, no va a ser un racional. B, me dicen que n más 2 dividido n más 1 es una fracción impropia. Ya, ¿qué dijimos que era una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Y este numerador es mayor que ese denominador? Claro, si aquí a n se le sumaron 2, va a ser más grande que a n se le sume 1. Por lo tanto, y eso va a ocurrir siempre, claro, va a ocurrir siempre. ¿Ya? ¿Y va a dar partido por 0 alguna vez? Nunca, porque la n es un positivo, entonces aquí nunca va a dar dividido 0. Entonces, esta es la correcta porque es una fracción impropia siempre. N más 2 es mayor que n más 1 siempre. Ya. Bueno, y así se va haciendo el análisis. Por si acaso, si ustedes observan la alternativa C, esta alternativa está dada para los que son fanáticos en simplificar y eliminarlo todo. ¿Ah? Hay alumnos y alumnas, pero que todo lo que ven lo simplifican.
Entonces en la C pueden llegar y decir, ah, simplifico la n con la n y 2 partido 1, 2 y listo, esa es la correcta. ¿Eh? Obviamente que eso está malo, ¿cierto? Porque ustedes saben muy bien de que cuando hay sumas o cuando hay restas no se puede simplificar. Ya, se simplifica cuando hay multiplicaciones, ¿cierto? Pero sumas o restas no. Ya, la cosa que ahí está la alternativa correcta es la B. Vamos con lo siguiente. Operatoria de números racionales. Ya. Si estamos trabajando con fracciones, uno tiene que manejarse en la operatoria. En sumar, restar, multiplicar, dividir con fracciones, o sea, es fundamental eso. Esto no es que vaya a aparecer en la pregunta 1 y 2 nomás de la prueba, porque fracciones pueden haber en cualquier parte. En área, perímetro van a aparecer fracciones, decimal y todas esas cosas, así que hay que dominarlo bien. ¿Y qué otra cosa? Bueno, el orden de operación. Si aquí se sigue, y en toda la matemática se sigue utilizando el orden de operación. O sea, ¿qué debo hacer primero? Bueno, los paréntesis. Entonces partimos haciendo el primer paréntesis, que es esa suma de un medio más un tercio, mínimo común múltiplo entre 2 y 3, 6, 2 en 6, 3, 3 por 1, 3, más 3 en 6, 2, 2 por 1, 2. Dividido. Vamos con el otro paréntesis, pero en el otro paréntesis tenemos una multiplicación y una resta. Que obviamente vamos a hacer la multiplicación primero. 1 por 2, 2, 4 por 3, 12. Ahí podríamos haber simplificado, pero no importa, lo vamos a hacer después. Listo, hice la multiplicación. Aquí resuelvo, 3 más 2, 5, 5 sextos, que es un solo número, así que ya no necesito el paréntesis. Y en este otro voy a simplificar. 2 en 2, 1, 2 en 12, 6, un sexto menos un medio, y voy a resolver la resta. Mínimo común múltiplo 6, 6 en 6, 1, 1 por 1, 1, menos 2 en 6, 3, 3 por 1, 3. Por lo tanto nos da 5 sextos dividido 1 menos 3, menos 2 sextos, queda una fracción, desaparece el paréntesis, y resolvemos la división. Y en la resolución de una división de fracciones, yo le voy a sugerir de que no trabajen multiplicando cruzados, porque algunos resuelven así la división, porque así se lo enseñaron. Pero siempre es mejor optar por pasarlo a multiplicación, invirtiendo la segunda fracción. Ese menos da lo mismo donde lo coloquen, ¿eh? Arriba, abajo, al medio, da lo mismo. Yo lo voy a colocar ahí en cualquier parte. Invertimos la fracción 6 partido 2 para que quede multiplicación. Y ahora sí, como es multiplicación, ni un problema para simplificar, y quedó simplemente menos 5 medios, que aparece en la alternativa A. Listo. Entonces no se olviden esas indicaciones de la división de fracciones, hacerlo mejor pasando a la multiplicación. En álgebra es, pero fundamental, hacerlo así. El que en álgebra multiplica cruzado, perdió porque se va a meter en un tremendo lío. Ya. Ejercicio 2.